Buenas tardes amigos, aquí estamos nuevamente ahora con un yesecito más gruesecito porque aquí donde yo vivo en el campo está fresquito y está lloviendo, cosa que me agrada sobremanera. La gente de campo aplaudimos cuando hay lluvia. La sequía para nosotros es pobreza y hambre. Bueno, sí, vamos a lo nuestro. Hoy día vamos a hablar de un problema que es bien interesante y queremos ofrecerles algunas ideas para que ustedes las piensen, que es cómo elegir un buen gobierno, cómo elijo a los que nos van a mandar. Esto es algo muy importante y no es tan banal como pareciera, si que fulana es simpática, es que muy agradable, es que se ve inteligente. No. Es más complicado que eso. Entonces vamos a revisar un poco cuáles son los elementos que uno tiene que tener en mente, o algunos de los elementos que tiene que tener en mente para elegir qué grupo nos va a gobernar. Lo primero que yo les voy a proponer es analizar el tema de las ideologías políticas. Las ideologías políticas han ido bajando un poco en su importancia. Hubo periodos en que la ideología era central. Ya no es tanto. Las ideologías han ido desdibujándose un poco, han ido perdiendo relevancia, pero aún la mantienen. Pero ahora no están en primer plano, sino que están un poquito más atrás. No las vemos a primera vista. Por ejemplo, veamos el caso del capitalismo. El capitalismo salvaje, llamémosle, de la revolución industrial, ya no funciona. Cambió la sociedad, cambió la gente, cambiaron los recursos, los medios que generaban la riqueza, cambió el comercio, la forma de comerciar, cambió el comercio internacional. O sea, ya no se puede funcionar como funcionó al comienzo y se ha ido acomodando. Por ejemplo, el marxismo partió con un marxismo de clase obrera. Eran los trabajadores contra los capitalistas. Era una lucha a muerte que tenía que terminar con el triunfo de los trabajadores, que no se produjo en ninguna parte, y donde el marxismo triunfó el partido, pero no la gente. O sea, hubo una cantidad de gente que no participó hasta que terminaron por liquidarlo, y así ya no existen esas ideologías puras, pero siempre hay un trasfondo que está ahí más o menos presente. Hay gente que se niega a cambiar. Por ejemplo, en el caso del marxismo, tenemos el neomarxismo, que funciona ya no sobre la base de las clases, sino sobre la base de las identidades de los diferentes grupos. Entonces, nos cuesta un poco a veces entender por qué hay tantos grupos que se han empoderado, los homosexuales, los verdes, los veganos, los animalistas, etcétera, etcétera. Entonces, porque esos son los reemplazos de las clases para todos los grupos marxistas. Pero de hecho es la misma jeringa con distinto bitoque, como se decía antes. Bitoque es la cosita que empuja el líquido dentro de la jeringa. Bueno, como ustedes saben, una jeringa, si le cambian el bitoque, no es mucho lo que cambia. Lo importante sigue ahí. Bueno, entonces, ¿qué se entiende por ideología? Eso ahora, actualmente. Es un conjunto de ideas o postulados fundamentales que caracterizan a los partidos políticos en relación a cómo debieran funcionar las instituciones de un Estado. Y aquí, sociedad o una población. Entonces son conjuntos de postulados fundamentales respecto a cómo deberían funcionar las instituciones que el Estado controla. ¿Estamos? Entonces aquí viene la primera pregunta. ¿Cuál es la medida de efectividad de las instituciones del Estado? Cuando nosotros decimos el Servicio de Impuestos Internos funciona, el Servicio Nacional de Salud no funciona, ¿cuál es el criterio que se emplea para decir es bueno o es malo? ¿Se acomoda a la ideología del gobierno o se acomoda y presta el servicio que los usuarios quieren? Lo lógico es que funcionemos de acuerdo a resultados. O sea, que cumpla lo que el usuario quiere. ¿No es cierto? Eso sería clave. Ahora, ¿sucede así? No. ¿Por qué no?
A ver, aquí ya caemos en el tema de las ideologías puras. En gobiernos de derecha ¿Mm? tienden a funcionar un poquito mejor, a medirse por resultados. Aunque siempre hay un estado de corruptela menor y qué sé yo. Pero en los gobiernos de izquierda, que son centralizados, poco creativos, poco resolutivos, ahí hay una corruptela mayúscula y tienden a guiarse por la ideología del gobierno de turno. Bueno, o sea, podríamos decir que de alguna manera el capitalismo lleva al Estado aquellos elementos buenos y malos del capitalismo. Por ejemplo, es proclive a la calidad, porque en el mundo del comercio civil, el comercio privado, la calidad es fundamental, a la eficiencia, etcétera. A veces se dejan llevar por las ganancias, en cuyo caso explotan a la gente. Y los gobiernos socialistas en general tienden a ser burocráticos, ¿no es cierto? Porque el partido es una burocracia, o sea, una estructura más o menos rígida, estratificada, que dirige desde arriba hacia abajo y queda poca iniciativa abajo, sino que todo viene de la cúpula. Bueno, aquí tenemos entonces que al elegir un candidato, un aspecto central es decir, a qué ideología adhiere este grupo. ¿Por qué es tan importante? Porque de alguna manera esa ideología, en forma más intensa o menos intensa, se va a reflejar en la forma en que hagan funcionar al Estado, que a las instituciones del Estado. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, ahí tenemos un primer punto que es bastante importante. No, la gente, el grupo que llega al gobierno no llega así nomás inocentemente, no, trae consigo una escala de valores, un mundo intelectual que de alguna manera viene a materializar aquellas ideas matrices de su ideología, ¿ah? Y que se transfieren hacia la sociedad. Los partidos de derecha, capitalistas en general, van a tender a maximizar los rendimientos, la eficiencia, sí, pero también el dejar ganancia, el obtener algo en el proceso, etc. Los marxistas van a tener en general más tendencia a la burocratización y a la estructura rígida de mando y de control, con todo lo que eso implica de bueno y de malo. Entonces nosotros tenemos que ver cuál de los competidores tiene la posibilidad de producir más en esto. Ya, en otros términos, las sociedades consisten en una representación social que define la identidad de un grupo. O sea, un partido, si yo tengo tal ideología, no es que la tenga completamente, pero es que muestra o conlleva la idea de mundo que tiene esa ideología. Correcto. ¿Sí? Que no necesariamente es maravillosa. Y que de una u otra manera, al llegar al gobierno, ese partido o ese conglomerado tiene que ir ajustando esa ideología a los intereses de la población. Si a lo que la población quiere. Exacto, si no caemos en un estado autoritario, o sea, esto es lo que yo digo y esto es ley. No. Y ese estado, más temprano que tarde, va a caer por su propio peso por portones. Claro, porque la gente no quiere otra cosa distinta que la ideología. Veamos el caso de Cuba, por ejemplo, yo creo que ahí se ve bien. Ellos tenían una ideología marxista que la trajo Fidel y la impuso, pero no fue capaz de producir riqueza, por lo menos no para la gran mayoría. Para la cúpula produjo riqueza, pero para todo el resto no. Entonces los cubanos ahora gritan libertad y hambre y comida. Quieren libertad y quieren comida. O sea, ese régimen no fue capaz de darle ni libertad ni comida después de 60 años de aplicación. Y de pasada destruyó a Venezuela por el petróleo. Como no generaban plata, le robaban a Venezuela. O le prestaban servicios para implantar un sistema similar y vaciaban plata hacia allá. Hay economías capitalistas, por decirlo así, que también han producido resultados desastrosos. Sí. O sea,
ninguna ideología cuando se impone a lo que la gente quiere puede producir resultados benéficos permanentemente, ni los más benéficos que se pueda. No es posible. Si priorizan la ideología, van a priorizar algo que es una utopía, es un sueño, pero la realidad es distinta. La realidad está hecha por personas. Es lo que conversábamos hoy día en la mañana respecto al caso del gobierno militar. El gobierno militar no pasó de la autarquía que tenía la UP a un mercado abierto, a full al mundo. No. Pasó a una economía social de mercado y de a poco la fue liberando hasta terminar en un mercado absolutamente abierto. Si hubiéramos pasado de la autarquía más brutal en que nos tenía la UP a un mercado completamente abierto, probablemente habría quedado la debacle. Claro. Estos cambios hay que hacerlo en forma gradual para agradarle a la sociedad. Sí, que la sociedad se comprometa con esos cambios. Eso es, o sea, la sociedad tiene que decir si quiere eso o si no lo quiere. Acuérdense que el gobierno militar, cuando perdió el plebiscito del sí y el no, lo perdió por muy poco. O sea, hay un alto porcentaje de la sociedad que estaba de acuerdo con lo que el gobierno militar estaba haciendo. ¿Con qué cosa no estaba de acuerdo? Fundamentalmente con aquello que decía la libertad política. O sea, no había libertad política. Había libertad de las personas, pero no libertad política. Habían grupos políticos que estaban excluidos y la gente no quería más grupos excluidos, los quería todos en la pelea. Ok, lo tuvo y aquí está. Pero no es, el tema es que al final la palabra final la tiene el ciudadano. Entonces, si hay un postulante al gobierno que no tiene esa convicción que se muestra a través de su comportamiento, no lo podemos sentar en el asiento, porque va a ser lo que él quiere de acuerdo a su ideología, no va a ser lo que a nosotros nos gusta, por lo menos en aquellos aspectos que no nos gustan. Bueno, eso es lo otro que conversábamos con respecto al que lo he venido planteando hasta el agotamiento estos últimos 4 años, casi 5, sobre las lógicas de Plan Marshall. ¿Cuál era la premisa inicial del general Marshall? Este plan funciona siempre y cuando se respete la idiosincrasia del país en que se aplique. Si venimos con the good old American way a Alemania, los alemanes nos van a dar una patada en el traste y no van a cooperar con esto. Si respetamos su idiosincrasia de alemanes y le implantamos este sistema, ellos van a decir, bueno, funciona, vamos creciendo, bien, vamos con su plan. Pero todo pasa por un ejercicio de consulta o verificación de lo que estamos haciendo con la idiosincrasia del país, con la forma de pensar de la gente, y si están de acuerdo o no con determinadas cosas para ir eliminando una, agregando otra. Este tipo de planes no son estáticos, son dinámicos en el tiempo. Se van botando cosas, se agregan otras, se suman, a una se les acelera, a otros se les baja la velocidad, se van acomodando. Igual que el sistema económico asociado a ese plan. Si en un momento dado tenemos que ser un poquito más restrictivos o autocráticos, se restringe. Y en 5 años más, si la economía empieza a mejorar, se libera. O sea, no hay esquemas puntuales asociados a esta lógica. Ese me parece un punto súper interesante, porque pone de relieve lo que estamos hablando. Al final de todo, lo que realmente cuenta es si la sociedad está satisfecha y está optimista respecto a lo que se está haciendo. No se le está imponiendo nada, hay que convencerlo y hacerlo en una forma tal que lo vaya aceptando. Y si no lo acepta, quiere decir que no sirve y que hay que cambiarlo. O sea, no puede haber un plan maestro, una solución final que se importa desde un manual y se aplica. No es política eso. No es política. Por consiguiente, la elección de una ideología
lleva amarrar un elemento central, y aquí me voy a adelantar un poco, que es la libertad. Cualquier grupo político que apunte a restringir la libertad de opinión, la libertad de conciencia, la libertad de emprendimiento, cualquier libertad es un peligro. Es un peligro porque si para cumplir su programa tiene que recortarme mi libertad, yo voy a irme transformando en empleado del gobierno. Y estamos mal. Bueno, porque nos va a llevar en cualquier dirección. Sí. Ese es un tema que conversábamos también sobre el famoso Ministerio de Seguridad Pública. Para un determinado grupo de derecha es una peste, es un desastre. ¿Ya? ¿Está bien? Para otros era necesario. Pero yo pregunto, ¿cómo podríamos, usted, yo, tú, cómo podríamos definir si efectivamente es bueno o es malo? Si ningún político se ha dignado decirnos, mire, este es el texto del proyecto y mi opinión técnica o política es que esto parece que no es tan bueno. A ver, niño, pásame el papel, déjeme leerlo, pues. Y yo le diré si es bueno o malo, y si quiero que usted lo apruebe o lo rechace. Pero seguimos en esa lógica de el político nos dice qué hacer. Y no. El político es un intermediario entre el gobierno que prepara papeles y se le ocurren ideas, y nosotros, que somos el soberano, y nosotros somos los que decimos si la idea es buena o es mala. A mí poco me importa que el diputado X, Y o Z me venga a decir, es que esto es más grasa. Ya. Y si el texto de ese proyecto es equivalente a lo que estaba en el segundo intento constitucional. Porque si es así, es una buena idea. Entonces, bueno, o sea, digamos, aquí tenemos entonces que la libertad lleva aparejado una cosa que es muy importante y que en Chile está casi agónica, que es la participación de la gente. Los políticos no dejan participar al público, y el público no se interesa en... Yo no me meto en política. Yo se lo he dicho otras veces. Hijo, si tú no te metes en política, la política igual se va a meter contigo. Y te va a cagar la vida. Y te va a cagar la vida. Así que no es cuestión de que yo elija, ¿me meto en política o no me meto? No, si yo quiero que el país sea y mi vida sea como yo quiero, tengo que participar. Y por lo demás, uno hace política hasta en las cosas más increíbles. Cuando uno va a cargar benzina a la bomba, cuando uno se mete a la ducha y la echa a andar y se acabó el gas. Y parte despotricando, esta porquería, que el gas, que está tan caro. Eso es política. Usted hace política el día entero, sin darse cuenta. Ahora, tenemos que mejorar la forma de comunicación entre los políticos, los que ejercen la política, y el ciudadano común, el soberano. Nosotros tenemos que tener voz. Ahora, indudablemente que va a haber alguna gente que por una u otra razón no va a querer participar o no va a poder participar, está bien. Pero la generalidad, tanto por educación, por localidad en que vive, por medios de comunicación disponibles, etcétera, por organizaciones a que pertenece, debe tener una opción de dar su opinión y decir, mira, esto no me gusta, o esto sí me gusta y hay que profundizarlo y acelerar. No podemos deshacernos de la política. Hay regímenes, por ejemplo, en la Unión Soviética, el partido reemplazó a los ciudadanos. El partido se extendía de arriba hasta abajo, pero lo que llegaba como decisión del partido, no de los ciudadanos. Hay otras partes, por ejemplo en Alemania o en Inglaterra, se ve con más fuerza, los ciudadanos están participando activamente a través del sistema político, y lo que llega al gobierno llega como idea de los ciudadanos. Bueno, ahora con las redes sociales, con las encuestas, la presencia del ciudadano está un poco más presente. Están bastante más presentes. O sea, los ciudadanos comunes y corrientes podemos escribir en X, ¿cómo se llama? En Twitter o en X o en Instagram. Esto no me gusta, esto es caro, esto es malo, esta cuestión no camina.
Y va a haber gente que lo va a leer y mi opinión, aunque sea en una millonésima parte, va a participar y va a estar ahí. Es algo. Y si yo me dedico a machacar eso, puedo transformar en un influencer y generar... Eso es bueno, ¿no es cierto? Pero eso tenemos que institucionalizarlo. Sí. Si queremos ejercer la libertad, tenemos que participar. Si no, no hay caso. Bueno, el objetivo de la ideología es legitimar un status quo. O sea, es decir, este grupo pesa más que este otro. O sea, cuando una ideología compite con otra, lo que está haciendo es conseguir adeptos que se le vayan juntando para decir nosotros somos tantos y ustedes son tantos. Entonces, nosotros somos más, mandamos. Hasta por ahí. Po. Nosotros somos más y mandamos hasta cierto punto. No podemos hacerlo atropellando a la minoría. Podremos intentar convencerlo. En determinadas ocasiones podremos imponerles algo porque somos la mayoría. Pero tenemos que estar muy conscientes de que hay una cantidad de gente que está a disgusto con eso. No es gratis. Bueno, por eso es que está la vieja máxima en la ciencia política de la política es el arte de lo posible. No Claro. aplastar a la contraparte. De alguna manera las ideologías también generan identidad. Yo soy demócrata cristiano. Entonces me genera una identidad ante la sociedad. Yo soy una persona que suscribe esto. Y otro dice, no, yo soy radical. O soy UDI, ¿no es cierto? O lo que sea. Pero también refleja una idea. No siempre es así, porque a veces alguien es radical porque en la familia eran todos radicales. El abuelo es radical. Bueno, y él sigue siendo radical, aunque ya no tenga idea de qué se trata. Pero la adscripción a una ideología de alguna manera genera identidad. Y ahí es donde nuevamente hay que ser delicado y ser respetuoso. O sea, el que otra persona tenga otra identidad no quiere decir que seamos enemigos. Quiere decir que tenemos distintas posiciones respecto a determinados aspectos sociales. Pero no es más que eso. Pero bueno, ve qué es lo que está pasando ahora a nivel de este gran centro que ha surgido entre la izquierda centro y la derecha centro y otros pocos acoplados. Es exactamente eso, o sea, da lo mismo lo que tú creís, lo que yo crea, lo importante es que somos de centro. Y queremos Y este tipo de queremos resultados. estas ideas base. Claro. Eso es lo que permite la cooperación, la alianza. Ahora, aquí me voy a salir un poquito y me voy a ir a la política contingente. Aquí en nuestro mundo político tenemos un actor que es muy complicado, que es la izquierda marxista. Me estoy refiriendo fundamentalmente al Partido Comunista. El Partido Socialista en algún momento fue totalitario y excluyente. Después vino la renovación y hoy por hoy es un partido democrático. El Partido Comunista no. Yo les recuerdo que el Partido Comunista tiene entre sus principios que el uso de la fuerza para la conquista del poder es legítimo y válido. O sea, ahí tenemos un actor que está dispuesto a usar la fuerza para ganar el poder y ejercerlo. Ese partido no es democrático, por consiguiente no se le pueden aplicar las mismas reglas que a los partidos democráticos. Téngalo siempre presente. Los socialistas, los comunistas, perdón, siempre están exigiendo democracia, pero lo que ellos entienden por democracia, que es la democracia popular, la democracia marxista, que en definitiva es burocrática, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado. Aquí tenemos que dentro de esta liga de fútbol hay un equipo que hace foul. Ok. Sigamos entonces. ¿Cuáles son las características de una ideología? Una ideología tiene dos características principales. ¿Cuáles eran? La representación, asumir la representación de la sociedad y aplicar un determinado programa político. Ya. ¿Quieres decir algo? Bueno, aquí vuelvo yo a la lógica Marshall. Porque la única forma de representar que el gobernante sea un representante digno de la sociedad
es cuando la respeta, sus creencias, su postura, su forma de ver el mundo, su cosmovisión y todo cuanto. Y en segundo lugar, cuando la sociedad se compromete con su programa de gobierno. Ahí vamos bien. Si no, ese gobierno va para baita. Claro, pero aquí tenemos un problema, es que la sociedad chilena cada vez le da menos importancia al programa. Tanto los partidos como los votantes. Es que eso es por una razón muy simple, por lo que he visto estos últimos 4 años. La gente ya no se compra el programa, porque el programa se limita a un ladrillo de este porte lleno de ideas inconexas, incumplibles, General. inlogrables, de carácter general, sin presentar datos. O sea, nos compramos el discurso de la izquierda de relato mata relato. Pero en la práctica, el dato mata al relato. Y en los programas de políticos de izquierda, de centro y de derecha, no ves datos. No hay datos, es puro relato nomás. Claro. Y la gente agarra esta cosa, lee las 2 o 3 primeras páginas de la misma basura siempre. Chao. Bueno, aquí tenemos entonces otro punto que es importante. ¿Cómo identificamos qué es lo que un postulante a gobernante está ofreciendo? O sea, si nos trae un libraco lleno de generalidades, es igual que si no trajera nada. O si votamos por él porque es simpático, porque es divertido, porque es buen mozo, o porque es buena moza ella y inteligente, vamos a obtener una persona inteligente y buena moza, pero no vamos a obtener un gobernante que represente lo que queremos. O sea, aquí tenemos un problema que tenemos que resolver porque todavía no está resuelto. ¿Cómo distinguir qué es lo que efectivamente va a ser una persona que adquiere el poder? Yo creo que la única referencia más o menos válida que tenemos hoy por hoy es ver qué has hecho en su pasado. Exactamente. ¿Cómo ha sido? ¿Qué ideas ha sostenido? ¿Qué posiciones ha tenido? ¿Qué grado de honestidad ha demostrado? O sea, referirnos a su historial. Porque de lo que va a hacer para adelante no sabemos nada y no nos va a decir nada. O sea, estamos votando en blanco. Esa también es la función de un partido político. O sea, mantener una coherencia a lo largo del tiempo que nosotros nos permita saber si estoy votando por alguien de determinado partido, un representante de un determinado partido, estoy votando por este concepto. Si eso es una masa amorfa o una ameba, tampoco nos orienta, porque no sabemos que... O en último término, si que un determinado partido cambia su línea, pero tiene la deferencia de explicarte por qué es que cambió su línea, ahí tú dices, ya, conforme, o sea, cambiaron por X, Y, Z, check. Y lo suscribo o no lo suscribo. Claro. Esa es la otra cosa. No puede ser un partido caprichoso que hace lo que se le antoja y a los que lo iban siguiendo no les dice nada. Bueno, aquí tenemos uno de los problemas complicados que tenemos por delante. Una ideología es un conjunto de ideas. ¿No es cierto? Es un conjunto de ideas, de lo que ese grupo considera que es mejor para la sociedad. Tenemos que identificar cuáles son esas ideas. Por ejemplo, un grupo que es teocrático. Ellos consideran entonces que la religión es central en la vida social. Y que en esa religión, la religión A, B o C, es la que tiene la designación divina para ser creída y seguida. Si uno va, por ejemplo, a un país musulmán, a Irán, ahí tenemos un ayatollah, que es el líder, que no tiene elecciones ni nada, es designado por un concilio de mulás, de ayatollah, y para abajo tiene toda una estructura clerical. Bueno, si a los iranios eso los satisface o no los satisface, eso es el problema de los iranios. Pero si viene un ayatollah acá y nos viene a decir que lo mejor
es el musulmanismo, ¿cómo se llama? El islam, claro. el islamismo. Yo lo sigo ya, no, muchas gracias. Yo ya Es que tengo... ni siquiera, o sea, viene con el cuento de la dinámica chillita la lleva. No, No, no me gusta. Y yo soy católico y el día de mañana si creo que la Iglesia Católica no me representa o no me va a llevar al cielo como yo espero, me tendré que transformar en luterano, que me siento próximo por aspectos racionales, o protestante de alguna de las N denominaciones que hay, o me convertiré en budista, o lo que a mí se me antoje. O sea, la religión no puede ser el factor que me defina y me coarte o me facilite la vida en una determinada sociedad. Es una decisión personal. Eso es lo que yo creo. Hay otra gente que no, que cree que la religión tiene que imponerse. Por ejemplo, nosotros vivimos en Malasia un tiempo que eran musulmanes. Sí. El caso en España de estos frenéticos de Vox. De los frenéticos de Vox, bueno, y los franquistas, tenían una asignado a una determinada confesión religiosa una serie de elementos de poder político. Eso no es democrático, porque va a dejar a un determinado grupo, que puede ser mayor o menor, o variable, fuera del juego, porque no profesa esa fe. Bueno, ahí tenemos otro tema. Por ejemplo, lo que pasaba en los países comunistas. ¿No es cierto? Si usted es comunista, no. Entonces no puede votar, no puede entrar su hijo al colegio, porque usted no está en la corriente principal de lo que aquí tiene que funcionar, de lo que es correcto, por lo menos desde su punto de vista. Entonces, ese tipo de cosas, si nosotros queremos ser libres, eso significa que nos permitan ejercer nuestra libertad. Indudablemente que con las reglas que corresponden, o sea, como dice el dicho, mi libertad termina donde comienza la libertad de los otros. Claro, pero no podemos eliminarlo. Entonces, esas ideas matrices centrales de cada grupo político, nosotros tenemos que tenerlas a la vista. Por ejemplo, si viene aquí un grupo que encuentra que el grupo de, ¿cómo se llama esto? De Puebla, no es Puebla. ¿No? Sí, el grupo de Puebla. De Puebla. Esos tienen la ideología perfecta, yo no me voy a juntar con ellos. No voy a votar por ellos ni voy a aceptar que lleguen al poder, me voy a resistir con dientes y muelas. Porque yo sé que detrás de ellos hay toda una lógica que corresponde a lo que son los gobiernos de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela y otros más que no quiero nombrar. ¿Cierto? Entonces, y eso no, porque ese grupo representa un conjunto de ideas que yo encuentro reprobable. Entonces también tenemos que ver ese candidato por el cual vamos a votar, de dónde viene, porque podemos asumir que representa las ideas y valores de ese grupo. No va a ser un chancho en misa, no, va a ser un chancho en el chiquero, porque es chancho, los chanchos están en el chiquero. Y si viene saliendo un chiquero, quiere decir que es chancho y se va a portar como chancho. Eso no es donde perderse. Bueno, el caso de la democracia también hay muchas democracias. Hay democracias con apellido, ¿no? Democracia popular, democracia liberal, democracia. Entonces hay que ver bien usted qué es lo que cree este señor, de dónde viene. Y lo otro es el sistema económico. Los sistemas económicos son planteamientos teóricos. Son planteamientos teóricos que pueden ser más o menos ciertos, más o menos probados, pero no han sido probados en mi sociedad. Por consiguiente, no estoy seguro cómo va a funcionar bien, cómo va a funcionar realmente en este grupo humano. Por consiguiente, hay que ser bastante escéptico respecto a los que traen un paquete comprado en una tienda, no sé, en Londres, o en París, o en Rusia, en Moscú, o en China, no sé. Este es el paquete. No. A ver, vamos, desarmémoslo, revisemos los componentes de esto, porque a lo mejor no me gusta. A lo mejor a los chinos los hizo ricos, está bien. Pero ellos son chinos, comen arroz, son distintos, está bien. Ellos tienen pleno derecho a hacer como que. Pero a lo mejor a mí no me gusta.
Y yo tengo derechos y sabe qué más, a mí no me gusta y yo voy a hacer todo lo que pueda para que eso no se implante aquí. Y es válido. Exactamente. Y convengamos en que en Chile, para este tipo de cosas en materia económica y política, somos más bien conservadores. Pero bajo la lógica de Chesterton, no como se entiende ese conservadurismo brutal de esto no debe cambiarse. No. Según Chesterton, la lógica es mantengamos lo bueno y deshagámonos de lo que ya no camina. ¿No es cierto? Bajo esa premisa tendemos a ser más bien conservadores, pragmáticos. Todas estas grandes ideas novedosas y qué sé yo. Bueno, tenemos el caso de lo que pasó con el primer proyecto constitucional, que era para la gran mayoría de los chilenos, para el 62% de los chilenos, era una locura. O sea, nos proponían un Chile distinto, completamente distinto. ¿Y qué le dijimos? No, esto no me gusta. O sea, nosotros en general preferimos arreglar lo que tenemos que botarlo a la basura y traer algo nuevo que no conocemos. Nosotros, nuestra vida de por sí es azarosa. Tenemos temporales, tenemos avalanchas, tenemos terremotos, tenemos maremotos, tenemos plagas, tenemos un montón de cosas que nos complican la vida y que son aleatorias, que son fuera de nuestro control, que nos pasan contra nuestra voluntad. Entonces, en aquellas cosas que podemos controlar, somos más bien conservadores. Si me sabe que más, a mí me está yendo más o menos bien. Fui a Cancún hace 2 años con los pollitos y con la vieja y lo pasamos súper bien. Y me gustaría ir de nuevo unos 3 años más. Y eso, si sigo así, yo sé que lo voy a tener. Porque ya lo tuve una vez, entonces lo quiero de nuevo. O sea, esa es más o menos nuestra lógica. Si, mire, yo me gusta más como voy. O si, mire, la forma en que yo vivo es intolerable. Así que esta cuestión a mí no me la den más porque es intolerable y no puedo vivir así y quiero cambiarla. Está bien, es otro punto de vista. Pero en general yo diría que la gran mayoría, cuando ya ha probado algo y le ha funcionado, aunque no sea perfecto, tiende a seguir más o menos en lo mismo. ¿Por qué? Porque valoriza la estabilidad, que es algo que a nosotros nos falta mucho. Nos falta porque vivimos en un lugar que es inestable, ¿no es cierto? Es inestable por naturaleza y así es, y esto no va a cambiar en los próximos 10.000 años. Así que nuestros tatara nietos van a seguir haciendo el quita a los temblores, a los maremotos, a las avalanchas y qué sé yo, a todas las cosas. Bueno, niños, creo que con esto vamos a terminar la parte que queríamos conversar ahora de cómo elegir un gobierno. Tenemos que ver quiénes son, qué proyecto nos da, si los objetivos que trae ese proyecto son logrables, porque una cosa es decir, acá en Chile vamos a lanzar cohetes a la luna en 4 años más, de onda, dame cosas logrables. Y cosas que a mí me interesan. Cosas que me interesan. La verdad es que los cohetes de la luna a mí no me interesan. A mí me interesa. Ahora que las locas esas puedan meterse la bandera en el traste, no me interesa, no lo quiero. Ahora, si hay alguien que lo quiere, que lo haga en el baño de su casa, no es mi problema. Pero en la plaza, no, porque me ofende. Entonces, hay que elegir a gente que haga cosas que a uno le agradan, lo satisfacen y le sirven. Y no dejarse embolismar por ideas difusas. Yo creo que en ese sentido los chilenos somos bastante recatados, no somos de cosas novedosas y locuras. Bueno, para mí ese plebiscito fue muy decidor, porque la gente común y corriente dijo en forma muy clara, mira, a mí no me vengan con cuentos. Yo prefiero lo seguro, lo conocido, lo probado, hay que sacarle punta, hay que encacharlo, pegarle una manito de pintura, ya, está bien, pero en esencia, por aquí vamos bien. Bueno, yo, señoras y señores, era todo lo que quería decirles. Yo no les voy a recetar ningún candidato porque los respeto mucho para eso, pero les voy a decir, piensen bien los parámetros que hemos revisado. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué ideas tiene su partido? ¿Qué tipo de mundo nos proponen? Si nos gusta o no nos gusta. Si tenemos fe en que va a cumplir lo que está diciendo, que no nos va a salir con otro cuento.
y después votemos por alguien. Hay que ver las historias. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué fue lo que hiciste? Eso es imborrable. Eso está ahí, está escrito, está comprobable con cifras. Entonces no nos embolismemos con un tipo buen mozo o una muchacha estupenda con muy buena figura que nos viene a contar historia. No es. Eso, las buenas penas son por otra cosa, para bailar, por ejemplo, pero no para gobernar. Bueno, amigos, sería todo lo que tenemos por hoy. Por favor, sigan escribiéndonos, ya recibimos algunas cosas de ustedes, sigan escribiéndonos y propónganos temas, propónganos asuntos que les interesen, que discutamos o que les presentemos. Para nosotros es muy, muy gratificante y muy importante porque nos ayuda a elegir con cierta seguridad de que estamos dándole lo que ustedes quieren, lo que ustedes necesitan o lo que prefieren. Somos muy democráticos, ¿se fijan? Ok, muy amable, muchas gracias, nos estamos viendo. Nos estamos viendo.